Hoy OK Diario está con don Jesús Moliné, obispo emérito de Chiclayo, que reside en Zaragoza porque él es aragonés, pero ha estado toda su vida en Perú y continúa yendo y viniendo. Nacido en 1939, Sí. este año, este mes, ha vivido algo histórico. Usted, don Jesús, fue el que consagró como obispo al Papa Leone, le pasó el testigo en la diócesis de Chiclayo. ¿Cómo ha vivido esa experiencia? Mira, estas son cosas de la providencia de Dios, que ha hecho así las cosas. Yo cesé de ser obispo por razón de edad. Al cumplir los 75 años, todo obispo debe presentar la renuncia al Papa. Luego ya el Papa, ya verá, me tardó 9 meses en aceptarme la renuncia y nombró como sucesor al Papa actual, que entonces era el sacerdote Robert Prevost Martínez. Y ya luego, pues a la hora había que consagrar al obispo, y son 3 obispos que en principio deben hacerlo, ¿no? Entonces es costumbre también. Me eligió para ser uno de los 3. Es costumbre, digo, que el obispo anterior intervenga como obispo consagrante, que fue junto al nuncio entonces en Perú y el presidente de la conferencia episcopal de entonces también los 3. Don Jesús, usted mismo dice que va y viene con frecuencia a Perú. Creo que es una de las personas que mejor puede entender el Papa León XIV, el Papa que tenemos, un Papa misionero. ¿Qué importancia tienen los ojos de un misionero a la hora de mirar el mundo, ahora elegido Papa? O sea, ¿qué cambia en todo esto? Porque al final es algo, o sea, algo que es una decisión de por vida. Bueno, lo que cambia es, como en parte se ha apuntado, es la forma de mirar al mundo. Es decir, este mundo en el cual estamos, donde todavía gran parte no conoce a Jesucristo, cómo hacer que le conozca y viva de acuerdo con el Evangelio, ¿no? Don Jesús, usted cuando se entera de la noticia, me han dicho que fue a celebrarlo a un restaurante peruano. Sí. Oh, me están diciendo muchas cosas raras. Mías y el Papa. ¿No? Yo sencillamente estaba en casa escuchándolo en mi mesa de trabajo y claro, estaba pendiente, estaba trabajando, pero a la vez tenía el móvil encima de la mesa para ver cuando anunciaron ya la fumata blanca o bianca. Pues entonces ya me puse a esperar y claro, de momento pues cuando dijeron los nombres no se lo hacía porque además el cardenal que lo dijo tenía una pronunciación bastante especial. Y ya cuando dijeron los apellidos sí, me surgió pues una gran emoción y me puse a rezar por él. Y luego pues esperar el momento en que se iba al balcón, el Papa estaba emocionadísimo, estaba controlando sus emociones. No olvidemos que su ascendencia latina, y como buen latino, pues es emotivo. Y todo controlado. Ya no digamos que el día del domingo, cuando la inauguración del pontificado, en el principio de la misa sobre todo, ya en algún momento parecía que le iba a soltar las lágrimas, ¿no? Pero vamos, yo lo celebré en mi interior, rezando y dando muchas gracias a Dios, porque era uno de los posibles candidatos que había en mi lista. Usted en ese sentido conoce bien a Robert Prevost, a León XIV, porque al final son muchos años estar en cierta manera hombro con hombro, porque la vida en estas diócesis es muy cercana también a la gente. ¿Cómo es un día a día de un obispo en Chiclayo? Porque hemos visto al Papa Leone con sus botas después de ese gran temporal. O sea, es un día a día
exigente, activo. Sí, bueno, eso ocurre así de vez en cuando, pero digamos, es mucho estar en contacto con la gente a través de las parroquias, pero luego también pues hay actos públicos en que se requiere la presencia del obispo. Más en provincias, pues el obispo es una figura importante. Ahí en concreto en Chiclayo se ha promovido bastante la educación, sobre todo educación superior, que es realmente crear una universidad que tiene de calidad y unida a la fe, presentar que es compatible la razón con la fe y la ciencia, ¿no? Y como el obispo pues tiene que estar también atento a ese aspecto de educación, de formación, para ir enseñando a pescar, es decir, ayudando a ese desarrollo integral de la persona, para no estar tan pendiente. A veces nos dedicamos demasiado a los pobres con una actitud paternalista y les damos de comer, pero no les enseñamos a cómo a ellos mismos conseguirse los medios para que coman. Así, por ejemplo, allí pues Cáritas ha promovido que llegara agua para los campos, formar pequeñas granjas de las mujeres, el empoderamiento de la mujer para que ellas mismas sean las que llevan su granja y añadan a la economía familiar, vayan añadiendo algo, ¿no? Actividades de estas se han promovido bastante a través de la organización caritaria. Entonces el obispo va impulsando todo esto, ¿no? Es lo que se hace. Don Jesús, usted ha dicho que entre la lista de sus papables estaba Robert Prevost. ¿Qué era lo que le hizo decir este va a ser un buen papa, el papa que necesita la Iglesia Católica en 2025 y años vista? Bueno, eso me permitió conocerle bien. Lo conocía antes de ser papa, nos habíamos conocido por motivos de trabajo, pero luego ya antes de ser obispo, le conocía por motivos de trabajo, pero luego ya siendo obispo le vi cómo actuaba y veía que Chiclayo se le quedaba pequeño. Diríamos que verle, por ejemplo, la facilidad que cogía el avión para ir a Estados Unidos, para ir a Roma, y la forma de trabajar también. Y luego lo que le veía es que era un hombre muy bien preparado intelectualmente, ¿no? Con una doctrina muy sana y a la vez también pues eso, muy volcado a la gente, hay a veces materiales y espirituales de la gente, ¿no? Y ya luego pues el que el Papa lo llama como cardenal a Roma. Y además yo creía lo veía que sí, iba a ir a Roma en algún momento, iba a ser llamado por el Papa, pero que empezaría, diríamos, un poquito más abajo. Pero el Papa Francisco no quiso perder tiempo y ya le puso al frente del dicasterio de los obispos, que tiene que ver fundamentalmente con el nombramiento de obispo, es decir, un hombre de mucha confianza del Papa, ¿no? Y hace unos cuantos meses, siendo ya cardenal, les nombró cardenal obispo de las diócesis sufragáneas de Roma, que solo son 7, y entonces eso era también muy indicativo del aprecio del Papa, ¿no? Y entonces, bueno, él había tenido un hombre espiritual, muy inteligente, sabe varios idiomas, que hacía falta. Hemos conocido la limitación del Papa Francisco, que no hablaba más que el italiano y el español, ¿no? Pero este ya sabe bastantes más idiomas. Y entonces yo veía que estaba muy preparado, que por entonces lo tenía y que veía también que algunos periodistas lo ponían como papable, pero en segunda línea, diríamos, lo ponían. En primera línea ponían a otros, que además no es que no lo conociese, es que veía que estaban un poco agastados para que pudieran ser papa. Y este es un hombre más discreto, más sacarlo, ¿no? No es que fuera un outsider, pero en fin, sí que se le conocía, sabía que tenía una serie de cualidades. Y respecto a ver, claro, todos los católicos, todos los cristianos, bueno, pues tenemos devoción a María, pero León XIV la ha mostrado
desde el primer momento en algo que ha sorprendido, que ha sido unir en la oración en ese Ave María. Usted lo conoce más, esa admiración por la Virgen, seguro que conoce algún detalle más, por ejemplo, esa visita, ¿no?, a la Virgen del Buen Consejo, presente también en la primera homilía, en la misa de inauguración. Sí, bueno, el Papa salió de Chiclayo y a Chiclayo se le llama la ciudad de María. Hay una devoción muy grande a la Santísima Virgen. Por lo pronto la patrona de diócesis es la Inmaculada, una imagen muy bonita y con la devoción. Y luego está el santuario de Nuestra Señora de la Paz, que consiguió mi predecesor, y hay también mucha devoción y él iba allí pues a rezar y allá se reunía con el clero a rezar, ¿no? Es decir, que venía de un ambiente también muy mariano, muy mariano. Y sí que me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo cuando ahí nada más en ese saludo pide rezar el Ave María. Salió hacia afuera ese gran amor, esa gran devoción que tiene a la Santísima Virgen, que con ella podrá avanzar mucho en su trabajo como pastor supremo de la Iglesia. Y para terminar, pero el Papa Leone también está influido por un santo aragonés, universal, evidentemente, pero que, por ejemplo, se ha hecho una homilía muy famosa que en los últimos días, ¿no?, ahora en las redes sociales, que es la santificar el trabajo. ¿De qué manera también está esa vinculación aragonesa? Porque usted es aragonés, el predecesor había una gran vinculación con Aragón. ¿Por qué? Cuénteme, porque además ese es uno de los motivos también para que venga el Papa Leone pronto. Bueno, que venga pronto, eso parece que no es de sus prioridades el venir a España. Nos gustaría muchísimo, pero parece que antes ha dicho que iría pronto, o da a entender eso, por lo menos es a Perú, pero España ya se verá. Bueno, indudablemente no es que él tenga mucha influencia de San José María, pero sí que, bueno, ha conocido de una ocasión. Y luego, pues en Chiclayo y en Perú hay una labor también de José, y bueno, pues era siempre cercano. Están, digamos, los colegios que hay de fomento, pues normal, el obispo los confirmaba y sí que hay una homilía que ha circulado muy bonita que habla de eso, de la santificación del trabajo. Por algo él también además es un hombre muy trabajador, pendiente de una cosa, de otra, los escritos los prepara muy bien, las homilías muy bien. Bueno, entiende bien la santificación del trabajo. Le he escuchado diciendo que el Papa León, como obispo, que dormía poco, en el sentido de que él trabaja mucho, o sea que es muy activo. Sí, ciertamente. Él me decía que no se acostaba ningún día antes de las 12 de la noche. Y yo, ¿a qué se levantaba exactamente? No lo sé, pero sí que a las 8 de la mañana, aunque está al lado del obispado, a las 8 de la mañana estaba en el altar diciendo misa. Ahora ahí, tendría que levantarse 6 o 6 y media para que pudiera estar a las 8 de la mañana diciendo misa. Pues don Jesús, muchísimas gracias por compartir con los oyentes de OK Diario su visión, su conocimiento, sus vivencias y hacernos entender un poquito más al nuevo pontífice. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ti que me das esa oportunidad de poder hablar del Papa y de la Iglesia, que tengo mucho aprecio por ser el Papa y por la amistad, por la cercanía, por haber trabajado juntos. Gracias.